¿qué tal, comunidad guerrera? Bienvenidos a el episodio 13 de Guerreros Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando con el doctor Jorge Isabel Samarripa Rivera. Él desarrolla una línea de investigación denominada Factores Biopsicosociales asociados a la práctica de la actividad física, deporte y educación física. Les voy a decir una pequeña reseña de cuál fue su formación. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio de nuestra facultad. Como dato curioso, es egresado de la primera generación cuando se hizo el cambio de licenciado en Organización Deportiva a licenciado en Ciencias del Ejercicio. Y él es egresado de esa primera generación. Después, posteriormente, realizó una maestría en Educación Superior en la Universidad Metropolitana de Monterrey y realizó un doctorado en Actividad Física Deportiva y Calidad de Vida en la Universidad de Murcia, España. El postdoctorado lo realizó en la Unidad de Investigación de Psicología del Deporte en la Universidad de Valencia, España. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es el subdirector de posgrado e investigación de nuestra facultad. Pues bienvenido, doctor Samarripa. Muchas gracias por acompañarnos y hablarnos acerca de tu línea de investigación. Muchas gracias, doctora. Pues aquí estoy a sus órdenes. Ya ansiaba la invitación y muchísimas gracias por invitarme. Sí, qué bueno que nos acompañas, doctor Samarripa, y pues cuéntanos, ¿cómo es que te involucras en este proceso de la investigación en la actividad física? Sí, bueno, como recién egresado de la carrera en Ciencias del Ejercicio, realicé mis prácticas académicas o el servicio social, ¿verdad? Aquí mismo en la facultad. Y poco a poco pues me fui involucrando un poquito más en toda la cuestión de la academia, ¿verdad? Estudié la maestría y luego después por medio de una invitación que me hizo el maestro Marco Antonio Garrido para formar parte de un grupo en el que iban a realizar, pues, a participar en un doctorado. Y en ese entonces yo no tenía mucho conocimiento de lo que implicaba hacer un doctorado. Poco a poco pues investigué un poquito y bueno, pues me explicaron también que pues se trataba más de hacer investigación y demás. Y bueno, pues accedí a esto. Entonces poco a poco la parte de la investigación en el área de la actividad física la fui aprendiendo y descubriendo durante los cursos del doctorado, ¿verdad? Ahí fue cuando me di cuenta de lo que me había metido en las clases, y poco a poco fui aprendiendo y descubriendo pues todo este tema de la investigación, de la generación de conocimiento y demás. Y ahí cuando estabas estudiando el doctorado, ¿hacia dónde iba esta línea? Cuando estaba estudiando el doctorado, pues recuerdo que había muchos temas en los que nos recomendaban abordar, tanto de la gestión deportiva, de la parte más de entrenamiento, fisiología, o sea, nos ofrecían unas diferentes áreas de oportunidad para poder investigar. En el caso particular, yo me centré más como en la parte de la psicología, porque me interesaba mucho conocer el comportamiento de las personas hacia la práctica de actividad física. En aquel entonces pues ya había algunos estudios, pero en otros países. En México no había nada de investigación en esa área. Y pues poco a poco, con los resultados de otros países y con los hallazgos de los resultados de otros investigadores, pues poco a poco fui descubriendo esta línea de la psicología, de la actividad física, y me gustó mucho ahí en esa área. Ahí fue donde pues descubrí que había teorías psicológicas que explicaban el comportamiento humano y poco a poco pues las iba adaptando a nuestra área de la actividad física. Como conozco también un poquito ahí la trayectoria que tú has desarrollado, sería bastante interesante también para las personas que nos están escuchando, que nos hables un poquito de cómo era el esfuerzo en ese entonces para estudiar un doctorado. Porque me acuerdo que
las herramientas que se utilizaban eran a mano, eran en papel. Sí. Y cómo pues tú estando aquí en nuestra ciudad y tu doctorado era en otro país, entonces háblanos un poquito quizá de esas complicaciones en las que te viste inmiscuido. Sí, era difícil porque pues en aquel entonces estábamos en plena transición a lo que era pues estábamos principalmente con el correo electrónico. Como bien sabes, pues nosotros teníamos comunicación con nuestros asesores a través nada más del correo electrónico. Empezaba lo que era el Skype, ¿te acuerdas? Y a veces teníamos ahí de repente cierta comunicación con ellos a través de Skype, pero las conexiones eran muy malas, o sea, realmente no, o sea, aunque quisieras hacer una llamada, no lograbas establecer una conversación correcta, entonces todo era a través de correos. Recuerdo que todas nuestras tareas y actividades que nos encargaban, todo lo mandábamos por correo, y sí fue un reto muy grande. Recuerdo que incluso, por ejemplo, en el caso particular, yo tenía un profesor que era de Bélgica. El español pues más o menos lo hablaba, y a veces pues lo que yo escribía en un correo a veces lo malinterpretaba él, y en ocasiones hasta pues terminaba regañado, se ofendía a veces, no sé por qué, a veces pues la comunicación, ya sabes, por correo a veces es muy seca, y eso pues a veces pasaba en esas situaciones, hasta cuando ya lo veía en persona medio aclarábamos las situaciones. Sí, y luego también nuestras herramientas, ¿te acuerdas que todo teníamos que pasar puntito por puntito a nuestra base de datos? Sí, pues bueno, pues todo lo que era, por ejemplo, la cuestión de las encuestas, pues todo era capturar a mano, estar viendo una por una. ¿Y cuántas encuestas hacías en ese entonces? No, pues en aquel entonces, en mi estudio fueron más de 1,200 encuestas las que recopilé, y pues era muchísimo contenido. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho la cuestión para encontrar las fuentes bibliográficas. O sea, a mí sí me tocó una época, digo, no en todos los documentos, pero sí había documentos que ya eran muy antiguos, que no los encontrabas digitalizados. Entonces tenías que mandar un correo al bibliotecario de la universidad de no sé dónde, pedirle de favor que te sacara una fotocopia, lo escaneara, te lo mandara por correo electrónico. Sí. O incluso a mí me llegó, o sea, yo llegué a pedir y me llegaron al correo de la universidad artículos pues vía correo tradicional, también solicité varias veces libros prestados de otras universidades, me los mandaban, y pues ellos te lo prestaban durante un mes. Entonces tú durante ese mes pues tenías que recabar toda la información que necesitaras, y pues ya con esa información plasmarla en tu tesis y regresar el libro. Entonces son cositas muy padres que recuerdo, que se las platico ahora a los estudiantes. Le digo, no, ahorita lo tienen toda a la mano, muy cerca. La cuestión, por ejemplo, de la insertación de citas y referencias, pues también, o sea, era todo hacerlo manualmente. Y ya después salieron estos gestores bibliográficos, y ya los empecé a utilizar, y ya pues nos facilitó un poquito mucho la tarea. ¿Cómo avanzamos, verdad? A pasos agigantados. Y gracias a Dios estaba el SPSS, porque si no, o sea, imagínate hacer los análisis estadísticos a mano. A mano, no, pues sí, ha sido muy difícil. Sí, pues me gustó que recordáramos estos momentos también, para que vieran las personas que nos están escuchando, cómo era el reto de la investigación en ese entonces, ¿verdad? Sí. Y cómo ahora todo como que se simplifica y es más fácil. Sí. En la palma de nuestras manos tenemos, por los celulares y demás, toda la información que necesitamos ahí directamente. Exacto, y ahora pues con todo lo que viene de la inteligencia artificial, ahora hasta podemos decir que tenemos un asistente, o sea, y anteriormente pues los asistentes éramos nosotros, ¿verdad? Sí. Y ahora pues bueno, ya eso también nos facilita muchísimo. Así es. Bueno, vamos a acercarnos ahora sí a este proceso de investigación. Cuando tú estabas realizando el desarrollo de investigación en el doctorado,
¿Cuál fue esa área que te atrajo específicamente? O sea, ¿hacia dónde te llevó tu tesis? Sí, te digo, a mí yo siempre he tenido la curiosidad de cómo se comportan las personas dentro de lo que es la práctica de la actividad física. Siempre he tenido la curiosidad de por qué unas personas realizan la actividad física, por qué otras personas no la realizan, porque unas personas que antes sí la realizaban, ahora ya no, y viceversa. O sea, porque hay personas que nunca hicieron actividad física ahora son activos. Y todo eso me llamó mucho la atención. Entonces, pues en un inicio quería saber, pues eso, los motivos, por las razones por las cuales las personas hacían o no hacían o nunca hicieron actividad física. Y dentro de ahí, pues leyendo, obviamente, pues fui descubriendo que esa pregunta entraba dentro de lo que era la psicología del ejercicio físico. Y pues obviamente adentrándome un poquito más, pues fui descubriendo, como te decía, pues teorías del comportamiento que explicaban el comportamiento a nivel general, pero yo decía, bueno, esto se puede trasladar o esto también explica el comportamiento de las personas a la actividad física, ¿no? Por ejemplo, pues encontré teorías como la teoría de la autodeterminación, el modelo transteórico para el cambio de comportamiento, donde daban una explicación general del comportamiento humano y de cómo las personas cambiaban sus hábitos y esto lo podemos adaptar perfectamente a la práctica de actividad física porque esos estudios, pues en un inicio, digo, esas teorías, pues en un inicio comenzaron con otros tipos de comportamientos. Por ejemplo, el modelo transteórico comenzó con el hábito del consumo del tabaco y el alcohol. Entonces, y luego se adaptó hacia el deporte. Sí, aquí la cuestión es que el consumo del tabaco y alcohol es una conducta activa que luego se busca que sea inactiva. Y en el caso de la actividad física, pues el sedentarismo es una actividad inactiva y que se busca que sea activa. Entonces es como hacer ese switch. Y afortunadamente ya había algunos indicios de cómo poder adaptarlo. Y yo me agarré de ahí, de esas dos teorías, de la teoría de la autodeterminación y la teoría del modelo transteórico. Y fue con el que me apoyé en esas dos teorías para, para mi tesis, ¿no? Para poder dar explicación de esos comportamientos y lo hice con población aquí en el área metropolitana de Monterrey. ¿Y esa población era infantil, adolescentes, No, población general? eran adultos, era población general, mayores de 18 años en adelante. Se realizó una estratificación en todo lo que es el municipio de Monterrey. Lo hicimos, recuerdo, por colonias y luego después por sexo y luego después lo hicimos por edades y fue un trabajo bastante arduo porque a veces teníamos que ir a la colonia fulanita de tal y en esta colonia tienes que entrevistar como mínimo, o sea, tienes que entrevistar a 5 personas de las cuales, bueno, por ejemplo, cinco hombres y 5 mujeres, de los cuales de esos 5 hombres, uno tiene que ser de tal edad, otro tiene que ser de tal edad, otro de tal edad. Y de las mujeres también igual, lo mismo. Estabas Y como era, los del censo. sí, De exactamente, casa sí, de casa por casa. Y recuerdo que era muy extenuante porque pues ibas, también tenías que ir a ciertas casas, no podías ir a cualquiera. O sea, ya te daban una numeración. O sea, tenías que ir, por ejemplo, con la terminación 3, por ejemplo. Entonces ibas a la casa 103, tocabas. Oiga, aquí vive una persona entre tal edad y tal edad. Ah, sí, ¿le puedes llamar, por favor? Y salía y te, oiga, ¿me puede contestar una encuesta? Eh, no, es que ahorita no tengo tiempo, no sé qué. Oh, bueno, gracias. Entonces tenía que pasarme a la Ahora 100. la 13. No, a la 100, si era la 103, pasaba a la 106 y así, cada 3. Y si en dado caso, no, perdóname, iba a la 103 y si no pasaba a la 105 y si no pasaba a la 107. O sea, tenía que irme por números impares. No. Y si y si me contestaba, entonces sí, me tenía que saltar hasta la 113. Y cuando iba a las colonias, pues tenía que ir, por ejemplo, siempre tenía que ir
tenía que dar vuelta siempre hacia la derecha y luego hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, no podía ir a cualquier casa. Era un trabajo de campo, fue muy extenuante, duré, trabajo de campo fueron como 5 o 6 meses más o menos que terminé. Wow, Sí. eso fue muy pesado. Muy pesado. Sí, muy pesado. Porque las condiciones estaban muy específicas. Exacto, sí, así es. Es que la investigación, pues, así tiene que ser, o sea, tiene mucha rigurosidad y al final de cuentas es una cuestión por decisión propia, porque no puedes decir, pues me brinco de aquí de la 135 a la 104. No, o sea, si quieres hacer bien tu trabajo o si estás involucrado en esto, tienes que hacerlo bien, como debe de ser. Y eso es la dificultad de la investigación. Claro. La rigurosidad. Tiene sus apartados y la metodología está clara, ¿verdad? Exacto. Y esa se tiene que cumplir. Exacto. No, pues qué interesante. Y luego, después de que acabas el doctorado, te regresas a México. Sí. Yo duré 3 años en España, del 2007. Del 2007 al 2008 hice lo que se denomina Diplomado de Estudios Avanzados. Y una vez aprobado ese examen, pues ya me da la suficiencia de investigador. A partir de ahí puedo comenzar con el desarrollo de la tesis. Y fueron 2 años más y en el 2010 terminé, fue en junio. Y termino y me regreso aquí a México, a Nuevo León. Yo soy de aquí de Nuevo León. Y pues ya me regreso pues prácticamente pues a buscar una oportunidad de trabajo. Y pues bueno, caes a nuestra facultad y aquí es en donde empiezas ahora sí ya formalmente a ser un profesor investigador. Sí, afortunadamente pues gracias a que yo había hecho el servicio social pues ya conocí a algunos profesores, y cuando regreso pues me acerco, ¿verdad? Pues para ofrecer mi currículum. También gracias a que salió una convocatoria que se llamaba las convocatorias de repatriación del CONACYT, accedí a esa convocatoria, o sea, participé en esa convocatoria, afortunadamente me la aprueban y pido que la sede la pueda, o sea, que mi investigación la pueda realizar aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la facultad. Entonces, recuerdo que había como una especie de convenio donde después de ese tiempo, pues ya la universidad podría contratarte y así fue. Entonces, estuve durante todo un año aquí haciendo lo que es mi investigación de repatriación y después de ese año, ahora sí, ya la universidad me ofrece un contrato de tiempo completo. Y ya cuando te estableces aquí en nuestra facultad, ¿continúas con tu línea de investigación o haces ajustes? Seguí con la misma línea de investigación que la de psicología al ejercicio físico, principalmente lo que es la adherencia a la práctica. Y también sumé otra que también me interesó mucho, que es la de estudiar el clima motivacional en las clases de educación física. También esa es un área que también me gusta mucho y también he desarrollado aquí en la facultad. Y con estas líneas que has desarrollado, ¿cuáles son esos principales hallazgos? Por ejemplo, en la parte de lo que es la psicología del ejercicio, pues los principales hallazgos que hemos encontrado es que las personas que permanecen por más tiempo realizando actividad física son aquellas que la actividad les dota o les genera mucho placer y disfrute de la actividad. Que eso a términos psicológicos se traduce en lo que es la motivación intrínseca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que están motivados de manera intrínseca logran realizar actividad física y permanecer durante mucho más tiempo que otras personas que tienen otro tipo de motivación, como por ejemplo la motivación extrínseca, que los motivos extrínsecos pues, pueden ser desde hacer ejercicio pues para verme bien, ¿verdad? O hacer ejercicio pues para demostrar que soy el mejor en un área, ¿verdad? O hacer ejercicio o hago deporte porque me pagan, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de motivación, en términos de la psicología, pues es una motivación de mayor calidad, ¿verdad? La motivación intrínseca, y esa es la que hemos visto que las personas que tienen ese tipo de motivación hacia la práctica de actividad física, que puede ser simplemente correr o hacer yoga o el senderismo o fútbol, básquetbol, lo que sea, también algún deporte, pues son las que tienen tienen más presencia y ese tipo de motivación en ellos. Ok. Y, por ejemplo, cuando se hace o se aplica esta línea de investigación, ¿hacia cuáles son los campos poblacionales que se puede aterrizar o evaluar? Bueno, pues nosotros principalmente nos centramos en la población adulta, ¿no? Que es donde vemos que por la misma demanda laboral y escolar, pues provoca un descenso en la práctica de actividad física. En niños, bueno, hasta eh, hace algunos años, pues, los niños no tenían mucho ese problema porque pues ellos practicaban, o sea, hacían ejercicio prácticamente todo el día en la calle, ¿no? Pero ahorita, bueno, pues los tiempos han cambiado a raíz pues de muchas circunstancias. eh, y pues eso también nos ha orillado a empezar a hacer estudios también ya con niños, nada más que en el caso de los niños es un poquito más complicado porque a veces pues el aplicar un test se Pues les lo tienes que dificulta un validar, poquito ¿no? más. También para Sí, bajarlo a nivel infantil. exacto, se tienen que adaptar los tests y a veces pues el niño todavía cognitivamente a lo mejor todavía no está preparado todavía como para responder ese tipo de test, ¿no? En estos aspectos motivacionales para la práctica de la actividad física, uh, he leído en tus publicaciones que hablas acerca de que son aspectos biopsicosociales. Uh-huh. ¿A qué te refieres cuando comentas este tipo de situación? Sí, porque porque hay algunas variables de tipo biológica que influyen o que están asociadas con la práctica. Por ejemplo, la edad, ¿verdad? Pues sabemos que la mayoría de los estudios eh, arrojan como resultado que las personas con mayor edad pues realizan eh, o a medida que se tiene más edad, pues se realiza menos actividad física, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, la edad es un factor biológico que influye a la práctica de la actividad física. También la mayoría de los estudios mencionan que en proporción los varones son los que realizan más práctica de actividad física, no que realicen más cantidad de actividad física, sino que en proporción ellos de un 100%, existe una mayor proporción, un mayor porcentaje en comparación con las mujeres que realizan actividad física. Entonces también pues el sexo también pues es una variable que también está asociada con la práctica. También hablamos de factores biopsico porque pues todas las variables psicológicas que te estaba comentando, por ejemplo, la motivación pues es una variable psicológica muy importante para la práctica, ¿no? El tipo de motivación que tenga la persona. Por ejemplo, otra variable muy importante para la práctica y muy asociada con la realización de actividad física es la autoeficacia. La creencia en uno mismo de que puede realizar, la creencia en las capacidades de uno mismo de que puede realizar y mantener cierta actividad por un largo tiempo. Hay otras variables pues de tipo sociales también, por ejemplo la influencia de los padres, el que tu padre te haya motivado, que te haya incentivado o que te haya llevado a realizar actividad física, pues son factores también de tipo sociales que están asociados con la práctica. Entonces, por eso mencionaba que pues son variables biopsicosociales que están relacionadas con o asociadas con la práctica, ¿verdad? Hay algunas que influyen de manera positiva para realizar la actividad física, hay otras que influyen de manera negativa para no hacer la actividad física, ¿verdad? Entonces, son muchas variables que están asociadas y obviamente es importante explorarlas todas porque si no las exploramos
si no identificamos qué variables son las que están asociadas con la práctica, difícilmente podremos crear programas de intervención que sean eficaces para que puedan tener un impacto en la sociedad. Y también pienso que es importante evaluar estos factores que van a influir directamente en la motivación. Pero también creo que es necesario evaluar como que a lo largo del tiempo, ¿no? Ver también cómo es esa condición del individuo a realizar la actividad física, pero mantenerla a lo largo del tiempo. Sí, sí, creo que es muy importante que se pudiera hacer algo así. La verdad, yo todavía no he hecho algún estudio de tipo longitudinal en donde hayamos seguido el comportamiento de las personas a través de toda su vida o a través de varios años, pero creo que sí puede ser muy interesante por lo que te comentaba hace un momento. El ser humano, al momento de que llega a una etapa o que llega a una cierta edad, pues se enfrenta a diferentes responsabilidades, como las académicas y las de trabajo. Por ejemplo, las mujeres pues también enfrentan otro tipo de situaciones, como a lo mejor el ser madres, si no trabajan y están dedicadas al hogar, pues también eso también pues, puede ser otro factor que también pueda influir. Entonces, el cuidado de los hijos y demás. Entonces, creo que son variables que pueden ser muy interesantes y ver cómo esa práctica de actividad física puede ir variando a lo largo de los años. También hay estudios que han demostrado también que si fuiste un niño y adolescente activo, muy probablemente seas un adulto y adulto mayor activo también. Habría que ver también si eso también se da en la realidad, ¿no? Y pues creo que puede ser muy interesante esa parte, o sea, que podamos visualizar por diferentes cortes o etapas de la vida qué variables son las que provocan esa decaída en la práctica de actividad física. Tenemos algunos datos, sin embargo, no son de tipo longitudinal. Muy bien. Y acorde también al tipo de actividad física que se realice, es importante también evaluar esta motivación a lo mejor en los que practican deporte, en los que hacen actividad física para la salud o simplemente hacia la educación física. Sí. No sé si has realizado proyectos de investigación o publicaciones que estratifiquen acorde a la disciplina o al tipo de actividad física que estén realizando. Sí, fíjate, parte de lo que te comentaba hace un momento de la influencia de las personas sobre la práctica o la influencia de unas terceras personas sobre la práctica de un sujeto, como puede ser el padre, la madre, los hermanos mayores, o por ejemplo, también está el caso del profesor de educación física. El profesor de educación física, pues a veces nosotros cuando somos niños pues los veíamos como unos dioses, unos líderes, ¿no? Y la influencia de ellos también, o el comportamiento de ellos también influye sobre el comportamiento de los estudiantes. Hemos hecho estudios sobre eso, donde hemos visto que el comportamiento del profesor, su forma de interactuar con el estudiante también influye en la motivación del niño dentro de la clase y cómo eso se puede reflejar en la práctica de la actividad física extraescolar, o sea, ya fuera del aula. O sea, cómo el papel del profesor no solamente impacta dentro de lo que es la clase, sino que también impacta en la práctica extraescolar. Y eso es algo muy interesante porque traspasa el contexto en el que está destinado lo que es la clase de educación física. Por eso se dice que la clase de educación física es uno de los principales contextos donde se puede trabajar todo lo que son los hábitos y los estilos de vida saludables, ¿no? Y se queda como ya impregnado para toda la vida, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, normalmente una persona que realiza deporte
que practica deporte, ya sea tanto competitivo como para simplemente recreación o para la salud, normalmente estuvo influido por alguien, ¿verdad? Que puede ser el padre, la madre, que el padre practicaba cierto deporte, que la madre quería que practicara cierto deporte, o el mismo profesor, ¿verdad? De educación física. Claro. Sí, por eso es bien importante poder mostrarle este estilo de vida a un niño, ¿verdad? Para que precisamente lo pueda reproducir y continuar a lo largo de toda su vida. Sí, porque al final de cuentas es un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, el profesor tiene la responsabilidad de enseñar y de educar el cuerpo del niño. Entonces, si el profesor realiza su actividad eh, correctamente, pues tendrá un impacto en ese niño, ¿verdad? Y no solamente en su etapa como niño, sino que los estudios mencionan que también tiene un impacto también ya en su vida adulta. Claro. Y hablando ahora hacia la actividad física y deporte, hacia esa área, ¿cómo lo puedes desarrollar estas líneas de investigación? Sí, en el caso de lo que es la práctica, o sea, lo que es el deporte, nos hemos centrado más que en la parte competitiva, más en la permanencia de la práctica. O sea, hemos hecho estudios para conocer o para saber qué factores pueden estar influyendo para que un niño mantenga la intención de seguir practicando ese deporte, o qué factores influyen para que ese niño pues piense en abandonar esa práctica deportiva. Mis estudios nos hemos centrado más en ese aspecto, más de la continuidad, ver qué factores influyen en la continuidad de la práctica deportiva, y con la intención de poder generar programas para evitar el abandono deportivo en niños y adolescentes. Padre. No, pues sí veo como que estás abarcando todas las etapas, ¿verdad? Casi desde la edad infantil hasta la edad adulta y competitiva, sí, tanto para la actividad física, para la salud, como para el deporte. Sí, la parte con niños, pues nos vamos más en la parte deportiva, práctica deportiva, o en la clase de educación física, y ya con la población adulta más pues en la práctica de actividad física, ejercicio y demás. Y me he centrado más en esa parte, como en la práctica de actividad física más de tiempo libre, recreativa, con objetivos enfocados hacia la salud, más que la parte competitiva. La parte competitiva ya sabemos, pues, ya influye en otro tipo de variables, ¿verdad? Y pues el deseo de ganar, pues ya altera mucho el tipo de estudio, ¿no? Y en lo particular yo me he centrado más en ese contexto, en la práctica de actividad física de tiempo libre, para la salud, para buscar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Y con todas estos avances que has tenido y resultados y demás, ¿qué viene? ¿Qué es lo que sigue en esta línea de investigación? Pues sí, esto de los estudios de intervención, cada vez estamos trabajando, pues estamos tratando, bueno, estamos dando esos pasos hacia adelante, tratar de ya no hacer estudios tan teóricos, tratar de ya generar esos programas, aplicarlos, ver los resultados, ver si tienen un efecto, pues para poderlos ofrecer a la sociedad, y que realmente pues tengan ya un impacto en las personas, ¿verdad? Ya en la salud de las personas, en el bienestar, en la salud emocional de ellos. Estamos, como te digo, pues dando ese siguiente paso a los estudios experimentales de intervención. Y es que eso es bien importante, llevar la ciencia directamente a las personas que lo necesitan, que se aterrice la información y sea útil, ¿verdad? Exacto, por ejemplo, empezar a trabajar ya con personas que tienen sobrepeso y obesidad, implementar los programas, ayudarles a que se puedan adherir al ejercicio físico, que permanezcan en la práctica y que se vea reflejado en su estado físico y mental. O sea, que se vea reflejado en la reducción del porcentaje de grasa en el cuerpo, en su estado de humor, en mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Eso es el objetivo que buscamos. Muy bien, perfecto.
pues bueno, no sé si hay algo que nos haya faltado, que tú pienses que es necesario hablarlo o tocar el tema. No, pues bueno, en principio agradecerte por la invitación. Soy seguidor de tus podcasts, ya he visto casi todos, me faltan algunos, pero casi todos ya los he visto, muy interesantes y pues nada más es invitar a los investigadores, a los estudiantes que tengan ese deseo de poder realizar investigación en esta área, que en la Facultad de Organización Deportiva se está desarrollando este tipo de investigación, que pueden acercarse tanto como para estudiar alguna carrera o algún posgrado, realizar alguna estancia de investigación, pues estamos totalmente abiertos. Sabes que la facultad siempre se distingue por esa apertura para poder recibir a todos y de poder realizar colaboración con todos los investigadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pues estamos aquí en la Facultad de Organización Deportiva pues dispuestos y encantados de poderlo recibir, si así lo desean, ¿verdad? Qué bueno. Y pues muchas gracias a ti por habernos brindado esta oportunidad de conocer tu línea de investigación y ampliar el conocimiento que a lo largo de todos estos años has podido realizar. Muchas gracias. Pues también muchas gracias a toda la comunidad guerrera que nos escucha y que de esta forma pues podemos ir aclarando las dudas de las diferentes líneas de investigación y proyectos que se están desarrollando en nuestra facultad. Y pues como siempre, motivarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestra página de YouTube para mantenerse actualizados precisamente de todos nuestros podcasts, de nuestro Guerreros Podcast. Y por el día de hoy hemos concluido, pero recuerden que todos somos guerreros. Hasta la próxima.